quiero cerrar este año con un mensaje navideño. Primero quiero dar las gracias a todos los que me siguen y acompañan con sus buenos consejos, críticas constructivas y sobre todo los que me corrigen las palabras que no sé y me sacan de dudas para mejorar mi podcast en español. Quiero desearles a todos una feliz Navidad y un año nuevo 2026 colmado de prosperidad, salud, plenitud y equilibrio, asistido de protección, paz y gozo pleno. Hoy quiero contarles cómo yo viví la Navidad en mi niñez, cómo la vivieron mis hijos y cómo es para mí la Navidad hoy, cómo la celebro mis nietos. Yo crecí celebrando la Navidad con el nacimiento del Belén, representando el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús lo empezó San Francisco de Asís y fue el primero en recrear este pesebre en el año 1223. Mi madre recreaba un pesebre que hasta el día de hoy me sale una gran sonrisa al recordarlo, porque ella decoraba la mitad del salón de casa hacia las montañas, hacia lagos, casas con luces. Era el pesebre más maravilloso que yo he visto en mi vida. Y con esta tradición para mí siempre fue importante. Y en los años que empecé a celebrar la Navidad con mi propia familia, yo siempre hago mi pesebre. Y me gusta mucho adornarlo un poco como ella, no tan grande, pero sí lo hago un poco con lagos, con sus casitas, y me encanta esa tradición de la novena del pesebre, que es lo muy frecuente en Venezuela. Esto del pesebre cambió años más tarde en casa de mi madre. Y de repente llegó a nuestra casa el árbol de Navidad. Se seguía decorando el pesebre o el Belén, como le dicen en España o en muchos países. Llegó el árbol de Navidad, el San Nicolás, Papá Noel, como le dicen algunos. Algunas tradiciones de mi país yo las adopté cuando estaba celebrando la Navidad con mi propia familia y integré de alguna forma en la vida de mis hijos las tradiciones de Venezuela, las tradiciones de Holanda, las tradiciones de Noruega, muy importante, las tradiciones de Suiza, porque yo estoy casada con un suizo. Las tradiciones de Venezuela son muy interesantes. Tenemos una misa que se llama, la misa de gallo, que es el 24 de diciembre, pero también tenemos la misa en Venezuela, que es una tradición que se empezó en los años 50, que se llaman las patinatas. Esto lo recuerdo siempre con mucho cariño. Y esta misa se celebra desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Toda la gente joven se va con patines. Normalmente hay frente a las iglesias un parque y la gente joven va patinando desde sus casas hasta ese parque frente a la iglesia, y después entran a la misa entre las 5 y las 6 de la mañana. Entonces esta es una tradición muy venezolana, la patinatas. Ahora vamos a Suiza. Esto no existe en Suiza. Cuando me casé, vine a Suiza. Y la primera Navidad, empezando a celebrar en mi hogar, mi esposo me preguntó, ¿qué es la primera celebración que se hace aquí? ¿Dónde está la corona de Adviento? Y la tengo detrás. Esa es una tradición muy fuerte en estos países, en Alemania, en muchos países europeos.
en Suiza, por supuesto, donde se enciende 4 domingos antes del nacimiento de Jesús y se hace una oración en familia. En nuestros países normalmente lo hacen en la iglesia, pero aquí es muy acostumbrado a hacerlo en casa, leer parte de la Biblia o una oración de Adviento. Yo lo reconozco y lo veo como algo muy bonito y de muchas cosas buenas para la familia. Recordar el por qué empezamos a celebrar esa Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Ahora, cuando llegué a Suiza, de repente me di cuenta que el árbol de Navidad no estaba. Y era casi Navidad, no pasaba nada. Y mi suegra, en ese tiempo compartíamos con mis suegros, y yo estaba esperando a mi primer hijo, pues el árbol de Navidad no apareció sino hasta el 24 de diciembre, cosa que me causó mucha gracia y asombro porque normalmente en los países latinos ya desde el 1 de diciembre se pone un arbolito de Navidad y se ven luces por todos lados. En Suiza no. En Suiza la tradición es que decoran el árbol con muchísimo esplendor el mismo 24 de diciembre y cuentan historias del nacimiento de Jesús. Ahí se abren los regalos y sobre todo la parte de la decoración del arbolito no son luces, sino velas. Yo empecé, el primer árbol que hice en mi casa le puse algunas velitas, pero a medida que mis hijos fueron creciendo lo consideré algo un poco peligroso, así que compré las luces eléctricas, que me parecía todavía la tradición en Suiza es con velas, de verdad, son unas velas pequeñitas adaptado en unos clips que le ponen. No se le ponen muchas velas, pero los niños cantan villancicos como en la famosa canción de Noche de Paz. A mí me gusta mucho oírla en alemán, se escucha muy, muy bonita. ¿Qué comen los suizos en la Nochebuena? Pues los suizos comen fondue, bien sea fondue de queso o fondue de carne. Fondue chinois es el fondue de carne que normalmente se cocina en el caldo. El fondue de queso siempre tiene diferentes tipos de queso. Algunos hacen fondue bourguignon, ese es con aceite. Yo no soy tan, fanática de este fondue, me encanta el fondue, pero no me gusta mucho cuando tiene mucho aceite. Después en el desayuno, siempre hacen un desayuno almuerzo, que lo llaman, muy famoso en todo el mundo, un brunch, diferentes cosas que comemos normalmente al desayuno, pero sobre todo un gran jamón ahumado envuelto en un pan. Y normalmente lleva formas como de tortuga o algo así. Mi familia siguió adoptando todas estas tradiciones. Mis nietos viven una gran fiesta navideña compuesta de tradiciones multiculturales con felicidad, entusiasmo y alborozo. Y bueno, con esto me despido. Les deseo una muy feliz Navidad. Desde la ventana de Tate, muchas bendiciones y muchas gracias por